Hay algo que está pasando ahora mismo silenciosamente y que podría cambiar el futuro de la humanidad más que cualquier guerra o crisis económica. No es visible, no sale todos los días en las noticias, pero está evolucionando en tiempo real. Se llama resistencia antimicrobiana y es básicamente el momento en el que las bacterias dejan de morir. Sí, así de simple y así de grave. Durante décadas los antibióticos fueron como una especie de arma definitiva. Tenías una infección, tomabas una pastilla y listo, problema resuelto. Pero eso ya no es así. Hoy existen bacterias que sobreviven a casi todos los antibióticos conocidos. Y no solo sobreviven, aprenden. Porque cada vez que usamos un antibiótico mal, cuando no hacía falta, cuando no terminamos el tratamiento, cuando se usa en exceso en animales, estamos entrenando a las bacterias. Es evolución acelerada. Las bacterias que sobreviven se multiplican, las débiles desaparecen, las fuertes dominan, y con el tiempo lo que antes era tratable deja de serlo. Esto no es ciencia ficción. Hay infecciones comunes que están volviendo a ser peligrosas. Cirugías que antes eran rutinarias, hoy tienen más riesgo. Tratamientos como la quimioterapia dependen de antibióticos que están perdiendo eficacia. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, hacia una era donde una simple infección podía matarte. Pero hay un concepto aún más profundo, más amplio y menos entendido. No es solo resistencia antimicrobiana, es lo que podríamos llamar resistencia macrobiótica. Un fenómeno donde no solo una bacteria se vuelve resistente, sino un ecosistema entero de microorganismos evolucionan juntos. Imaginarlo así. No estás luchando contra una bacteria, estás luchando contra una red, un sistema vivo que comparte información. Las bacterias pueden intercambiar genes entre sí, literalmente prestarse resistencia. Un gen que hace resistente a una bacteria puede pasar a otra completamente diferente, en cuestión de horas. Eso significa que la resistencia no crece de forma lineal, crece de forma exponencial. Y ahora agrega otro nivel más. El cuerpo humano no es solo humano, está lleno de microorganismos, bacterias, virus, hongos, lo que se llama el microbioma. Cuando usamos antibióticos no solo atacamos la infección, también alteramos todo ese ecosistema. Y ahí es donde empieza el problema grande, porque al destruir bacterias buenas, dejamos espacio para que las resistentes se expandan. Es como eliminar la competencia y dejar que los más peligrosos dominen. Eso es resistencia macrobiótica. Un fenómeno donde las múltiples especies, ambientes y sistemas biológicos interactúan y evolucionan, resistencia como un todo. No es un enemigo, es un sistema adaptativo, y los sistemas adaptativos son los más difíciles de vencer. Entonces aparece la pregunta clave: ¿cómo peleas contra algo que evoluciona más rápido que vos? Durante años la respuesta fue siempre la misma: descubrir nuevos antibióticos. Pero hay un problema, ese modelo está roto. Crear un antibiótico puede llevar más de 10 años, y cuando finalmente llega al mercado, las bacterias ya empiezan a adaptarse. Es una carrera que estamos perdiendo. Y ahí es donde entra algo completamente distinto, algo que no sigue las reglas tradicionales, algo que no piensa como nosotros, la IA, pero no como la mayoría la imagina. No hablamos de chatbots, ni de imágenes, ni de automatización. Hablamos de usar IA para explorar algo que el ser humano nunca pudo explorar completamente: el espacio total de la vida posible. Millones, miles de millones de combinaciones biológicas que existen o existieron, pero que nunca analizamos. Y acá es donde aparece un concepto que cambia todo. La idea de que la solución no está en inventar algo nuevo, sino en descubrir lo que ya existió. Durante millones de años la naturaleza ya libró esta guerra. Microorganismos compitiendo entre sí, creando sustancias para matarse, defenderse, sobrevivir. Antibióticos naturales. Pero muchos de esos compuestos se perdieron, o nunca los encontramos, porque estaban escondidos dentro del ADN y no teníamos forma de verlos, hasta ahora, porque la IA puede hacer algo que antes era imposible: leer millones de genomas, reconstruir proteínas y detectar patrones invisibles para el ojo humano. Puede encontrar armas biológicas escondidas dentro de la información genética, incluso de organismos que ya no existen. Y esto nos lleva al siguiente nivel: un proyecto que redefine completamente cómo entendemos la medicina, la evolución y el futuro.
un sistema que no solo busca antibióticos, sino que los resucita. Esto es lo que está detrás de las tecnologías como Apex, pero eso lo cambia todo. En la parte que sigue vamos a meternos en eso, cómo funciona realmente, por qué es tan poderoso y por qué podría ser una de las herramientas más importantes que la humanidad haya creado. En la primera parte entendimos algo clave, no estábamos luchando contra bacterias individuales, estamos luchando contra un sistema completo que evoluciona. Y si el problema es un sistema, la solución también tiene que serlo. Acá es donde entra uno de los avances más radicales de los últimos años. Usar inteligencia artificial para explorar genomas y recuperar antibióticos ocultos en la historia de la vida. Y esto no es una metáfora, es literal. Para entenderlo, primero hay que romper una idea muy instalada, que los antibióticos se inventan. En realidad, la mayoría de los antibióticos que usamos hoy no fueron inventados, fueron descubiertos. Son moléculas que bacterias y microorganismos ya usaban entre sí, como armas químicas. La penicilina, por ejemplo, viene de un hongo. Durante millones de años, los microorganismos compitieron en una guerra invisible, y en esa guerra desarrollaron soluciones extremadamente eficaces. El problema es que nosotros solo encontramos una fracción mínima de estas soluciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los microorganismos no se pueden cultivar en laboratorio, viven en ambientes extremos o directamente están extintos. Y si no puedes cultivarlos, no puedes estudiar qué producen. Entonces, durante décadas, estuvimos explorando el mismo pequeño rincón de la naturaleza, una y otra vez, hasta que ese camino se agotó. Ahora imagina esto, en vez de buscar microorganismos, buscas directamente en su ADN. Ahí está todo. Cada organismo guarda en su genoma instrucciones para crear proteínas, moléculas defensivas, compuestos antimicrobianos. Es como una biblioteca gigante, pero hay un problema. Es una biblioteca escrita en un idioma que recién estamos empezando a entender. Y además es gigantesca. Millones de genomas, billones de combinaciones posibles, imposible de analizar manualmente. Ahí entra la IA. Sistemas como Apex hacen algo revolucionario. Toman bases de datos masivas de genomas, reconstruyen proteínas a partir de secuencias de ADN, buscan fragmentos de pequeños llamados péptidos antimicrobianos, predicen cuáles pueden matar bacterias y lo hacen a una escala que ningún humano podría igualar. Estamos hablando de analizar más de 10 millones de fragmentos, decenas de miles de candidatos, incluyendo secuencias que nunca fueron vistas en la naturaleza actual. Pero lo más importante no es la cantidad, es la idea detrás. No estamos creando antibióticos desde cero, estamos recuperando lo que la evolución ya diseñó. Y eso tiene una ventaja enorme, porque estos compuestos ya fueron probados por la evolución, ya demostraron ser funcionales, ya participaron en guerras biológicas reales. No son teorías, son soluciones que funcionaron. Ahora viene lo más interesante. Apex no solo usa organismos actuales, también usa lo que se llama de-extinction molecular, es decir, recuperar información genética de organismos antiguos y reconstruir moléculas que ya no existen, ADND, microorganismos antiguos, ecosistemas desaparecidos, incluso restos conservados en hielo o sedimentos. La IA puede reconstruir esas secuencias y predecir qué tipo de proteínas producían, y entre esas proteínas hay posibles antibióticos. Es como abrir una caja del pasado, llena de armas olvidadas. ¿Y por qué esto es tan potente contra la resistencia macrobiótica? Porque rompe la lógica actual. Las bacterias modernas evolucionaron para resistir. Antibióticos actuales, moléculas conocidas, patrones repetidos, pero no evolucionaron para resistir cosas que no existen hoy, no circulan en su entorno, vienen de contextos evolutivos distintos. Es como enfrentarlas con algo completamente nuevo, aunque en realidad sea muy antiguo. Otro punto clave. Los péptidos antimicrobianos funcionan distintos a los antibióticos clásicos. Muchos antibióticos tradicionales atacan procesos específicos como la síntesis de proteínas. Las bacterias pueden mutar esos procesos, pero los péptidos rompen membranas, desestabilizan estructuras, actúan de forma más física. Eso hace que sea mucho más difícil desarrollar resistencia.
No imposible, pero mucho más difícil. Ahora suma todo. IA analizando millones de genomas, recuperación de moléculas extintas, nuevos mecanismos de acción, velocidad de descubrimiento extrema. Esto cambia completamente el ritmo del juego. Antes, un antibiótico, décadas de desarrollo. Ahora, miles de candidatos en días o semanas. Pero hay algo todavía más profundo. La IA no solo está descubriendo, está empezando a entender patrones de la vida. Está aprendiendo qué tipo de estructuras funcionan, qué combinaciones son efectivas, qué características hacen a una molécula letal para bacterias. Y eso abre la puerta a algo aún más grande, no solo recuperar el pasado, sino empezar a diseñar el futuro. Porque si entendés cómo la evolución resolvió el problema, puedes ir más allá de la evolución. Podés crear cosas que nunca existieron, y ahí es donde esto deja de ser solo medicina, y se convierte en una nueva forma de inteligencia biológica. Pero eso también trae preguntas, riesgos, límites y decisiones que todavía no estamos preparados para tomar. Y en la última parte vamos a entrar en eso. ¿Qué significa realmente este poder? ¿Qué puede salir mal? ¿Y cómo podría cambiar la medicina, la industria y hasta la definición de la vida? Llegamos al punto más importante de todos, porque hasta ahora hablamos de lo que está pasando, de cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que descubrimos antibióticos, y de cómo sistemas como Apex pueden recuperar soluciones escondidas en la historia de la vida. Pero ahora viene la pregunta clave: ¿qué significa realmente todo esto? Primero, entendamos algo sin suavizarlo. La resistencia macrobiótica no va a desaparecer, no es un problema que se soluciona, es un proceso evolutivo. Siempre va a existir, siempre va a avanzar y siempre va a encontrar nuevas formas de adaptarse. Entonces, el objetivo no es ganar, el objetivo es mantenerse en la carrera, y durante mucho tiempo estuvimos perdiendo, pero por primera vez en décadas eso podría cambiar, porque la IA introduce algo completamente nuevo en esta dinámica: velocidad evolutiva artificial. Antes las bacterias evolucionaban rápido, nosotros reaccionábamos lento. Ahora las bacterias siguen evolucionando, pero nosotros podemos explorar millones de soluciones en paralelo. En la primera vez que no estamos limitados por el ritmo humano. Pero esto abre un escenario completamente distinto, uno donde ya no solo descubrimos antibióticos, sino que podemos diseñarlos. Y cuando podés diseñar, podés optimizar, podés crear moléculas que ataquen múltiples puntos a la vez, sean más difíciles de resistir, se adapten a bacterias específicas. Incluso podrías imaginar tratamientos que cambien en tiempo real, un sistema donde se detecta la bacteria, se analiza su genoma, se genera un antibiótico personalizado, todo en cuestión de horas o días. Eso no es futuro lejano, es una dirección real hacia la que ya se está avanzando. Pero ahora viene la parte incómoda, porque ese mismo poder también tiene riesgos, y son serios. La misma IA puede diseñar antibióticos, también podría en teoría diseñar bacterias resistentes, moléculas más agresivas, sistemas biológicos difíciles de controlar. No porque alguien quiera hacerlo necesariamente, sino porque la capacidad existe, y cuando una tecnología permite algo, eventualmente alguien lo intenta. Además, hay otro problema más sutil: la dependencia. Si empezamos a depender completamente de la IA para descubrir tratamientos, diseñar soluciones, tomar decisiones médicas, ¿qué pasa cuando los sistemas fallan o cuando no entendemos completamente cómo llegaron a una conclusión? Porque muchas de esas IAs funcionan como cajas negras, dan resultados pero no siempre explicaciones claras. Y hay un tercer punto, todavía más profundo, uno que casi nadie discute. Estamos empezando a intervenir en la evolución de forma directa, no solo seleccionando lo que sobrevive, sino creando activamente nuevas posibilidades biológicas. Eso cambia la relación entre humanidad y naturaleza.
Ya no somos solo observadores, ni siquiera solo participantes. Nos estamos convirtiendo en arquitectos de sistemas biológicos, y eso lleva a una pregunta que va más allá de la ciencia. ¿Hasta dónde deberíamos llegar? Porque poder hacer algo no significa necesariamente que deberíamos hacerlo sin límites. Pero volvamos a lo práctico, a lo que esto significa en realidad hoy. En este momento ya existen antibióticos descubiertos por IA en fase experimental. Se está probando péptidos antimicrobianos diseñados digitalmente. Hospitales empiezan a usar modelos para optimizar tratamientos. Se está creando bases de datos globales de resistencia. No es una promesa, es el comienzo de una transición. Y esa transición tiene un objetivo claro: pasar de un modelo reactivo a un modelo predictivo. No esperar a que la resistencia aparezca, sino anticiparla. Imagínate esto: un sistema global donde se monitorean bacterias en todo el mundo, se detectan mutaciones en tiempo real, la IA predice futuras resistencias y se diseñan antibióticos antes de que sean necesarios. Eso cambiaría completamente el juego. Dejaríamos de correr detrás de problemas para empezar a adelantarnos. Y si eso funciona, el impacto no es solo médico, es económico, social, incluso civilizatorio. Porque sin antibióticos efectivos, cirugías complejas se vuelven riesgosas, tratamientos oncológicos se complican, infecciones simples vuelven a ser mortales. La medicina moderna depende de esto más de lo que parece. Entonces, cuando hablamos de resistencia macrobiótica, no estamos hablando solo de bacterias, estamos hablando de un límite, un punto donde la tecnología médica actual deja de ser suficiente. Y la IA puede ser la herramienta que empuje ese límite, no para eliminarlo, pero sí para moverlo, para ganar tiempo, para mantenernos en la carrera. Y quizás eso sea lo más importante de todo: no vencer a la evolución, sino aprender a competir con ella. Porque al final, esto no es una guerra contra bacterias, es una interacción entre sistemas complejos, la vida contra la vida. Y ahora, por primera vez, con la IA en el medio. El resultado todavía no está definido, pero una cosa es segura: el futuro de la medicina no se va a decidir solo en laboratorios, se va a decidir en la intersección entre biología, datos y algoritmos. Y lo que hagamos con eso va a definir mucho más que cómo tratamos infecciones, va a definir cómo entendemos la misma vida. Si te gustó el contenido, dale me gusta y suscríbete, eso me ayuda mucho. Muchas gracias.